un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones. Derribamos todo principado y gobernador de las tinieblas en su intento por quitarnos la bendición cada día, porque así como Dios cada momento y cada día nos envía una bendición nueva, pues el enemigo, ese es su trabajo, tratar de robarse lo que Dios nos ha dado. Enviamos saludos fraternos a Estrella Sandoval, a Emir Alec. El día de ayer estuvimos hablando, le enviamos saludos a Yader Mendoza, ahí en Diriamba. Dios te bendiga, Yader. Dios bendiga a don Pablo Torres, a los Gutiérrez, a los Hernández, a Yader Peña, a los García ahí en San Marco, a Adiel García y toda tu familia. Dios te bendiga. También Dios bendiga a Juan Gómez. Bendiciones para hermana Marlene. Bendiciones para todas estas personas que nos escuchan, así también como Francisco Medina y Francisco Gamboa, que están siempre atentos en la sintonía de la radio y por las redes sociales. Bendiciones pues a todos de manera especial. A María Molina, hoy en la mañana la miré. Y gracias, Antonio, por el mensaje que me enviaste ayer. Gracias por esos mensajes que me inspiran a continuar. Pero la verdad de las cosas es que aquí no paramos hasta que Cristo venga, si así es. Pero sí les pido y les ruego sus oraciones y esos comentarios pues que me ayuden siempre para seguir haciendo la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo vamos a encontrar a aquellas personas que leen la Biblia y son lectores de ella en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y por supuesto al Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero a alguien testificó en cierto lugar diciendo: que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. En esto del Evangelio, aquí Hebreo, o el autor, porque nosotros observamos que todavía no está comprobado el autor de los Hebreos, aunque en la forma de escribir se asemeja mucho a los escritos de Pablo, y que este escrito fue dado entre el año 64 y 68 después de Cristo, pero está llena de instrucciones. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y ya como dice la Biblia, útil para enseñar, corregir, redarguir. El pasaje que nosotros estamos leyendo en esta mañana hace ver de que nosotros debemos de ser diligentes en la búsqueda de nuestro Dios. Tenemos que estar atentos a lo que se ha escrito de la palabra, y dice: no vaya a ser que nos deslicemos. Si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, Dios siempre ha tratado la manera de darle al hombre esa oportunidad de salvación, pero constantemente somos nosotros la que, debido a un orgullo que no sé dónde lo hemos sacado, más que está en Satanás el diablo, un orgullo donde los hombres no quieren venir a Jesús.
Si nosotros observamos, todas las personas que se condenaron, se han condenado porque están rechazando la única oportunidad salvífica ofrecida por nuestro Dios, que es aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos algunas religiones que están llenas de fanatismos, sin mencionar ninguna, pero ya sabemos cuáles, aquellos que están incursionando y llevando a la gente a idolatría, están llevando a la gente a la hechicería, están llevando a la gente a hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y me llama la atención que allí sí los hombres atienden el llamado de esos hombres que, como dice la Biblia, se visten de piedad, pero no tienen ninguna piedad, sino que lo único que ellos están enseñando es un camino de extravío. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios elige a Israel como la nación en el cual, dice la Biblia, en ella serían benditas todo el resto de las naciones, aunque ellos no entendieron, ¿verdad?, el propósito con el cual Dios los había elegido, y debido a su extravío, si nosotros observamos, fueron los propios hombres los que se han extraviado. Son los propios hombres, como dice aquí, de que nos podemos deslizar. En otras palabras, podemos perder nuestras almas. Y esto no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús, no es culpa de nadie más que de nosotros. Porque nosotros estamos ahí, como dice la palabra del Señor, no atendiendo el llamado del Señor. Nosotros no estamos atendiendo las cosas que hemos escuchado. Estas palabras de Dios que ha sido dada, revelada por el Espíritu Santo, el único propósito es ese, amigo, en el Señor, que los hombres nos volvamos a Dios, y a través de la revelación que Jesucristo nos hizo del reino eterno, nosotros podamos atesorar estas palabras y seguir el camino que Cristo nos ha indicado. Por eso aquí Hebreo, a todos los que se convirtieron a Jesús, Él les dice que con diligencia tenemos que atender las cosas que hemos oído. Y aquí, por lo visto, pues es una persona que está viviendo el Evangelio y que lo único que quiere ayudarnos es que no nos deslicemos. Nosotros vemos que eso trata este libro del pacto del Antiguo Testamento, que fue un pacto a través del cual de Moisés, o la ley que se le fue dada a Israel, los hombres llegaron a un instante en que la transgredían sin ningún temor. Por eso dice la Biblia, porque la palabra que fue dicha por los ángeles fue firme, y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hemos tenido algunos conflictos con algunas personas que ellos están en contra de los juicios que a lo largo de la historia fueron dados por Jehová, y en el cual muchas personas quizás fueron juzgadas. Caso específico, el diluvio, donde hay muchas personas que tratan de rechazar ese juicio. Otras personas no entienden el fuego que cae sobre Sodoma y Gomorra y que consume a todos los habitantes de esas ciudades. Pero la verdad es esta: Dios envía su palabra, nos hace entrever que toda persona que obedece la palabra del Señor, pues como dice aquí la palabra de Dios, va a recibir su pago o su justa retribución. Por eso el Señor Jesús en sus prédicas, Él siempre dijo: la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios regala es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú me preguntas qué es lo que Jesús sabe dar, es salvación y vida eterna. Entonces dirán algunos: entonces, ¿por qué nos vamos a condenar? Nos vamos a condenar porque no hemos aceptado al unigénito Hijo de Dios, porque no hemos creído en Jesús ni hemos aceptado su doctrina. En lugar de aceptar y seguir a Jesucristo, estamos, como dice la Biblia, siguiendo nuestras propias, podemos decir, nuestras propias creencias. Si nosotros vemos, la Biblia condena la idolatría y el mundo está lleno de ídolos. Hoy estábamos leyendo el pasaje bíblico que dice la palabra de Dios cuando Beltasar, el primer imperio que hubo de los babilónicos, y dice la Biblia que ellos
empezaron a utilizar los utensilios que estaban destinados para adorar a Dios, adorar a Jehová, al Dios verdadero, y él los dedicó haciendo festejos con sus ídolos de plata y sus ídolos de bronce. Y si nosotros observamos ahí, vino un juicio de Dios, y esa misma noche ese imperio caducó y los medos y los persas asumieron el poder. Entonces, ¿qué es lo que trata con esto? Si nosotros vemos, Dios mostró misericordia para el papá de Beltasar, que era Nabucodonosor. Inclusive él se convirtió, creyó a Jehová. Él creyó en el único Dios verdadero y se dio cuenta que había que derribar los ídolos de oro que él mismo había erigido para que la nación entera se tornara en idolatría. No podemos nosotros desfigurar. El Dios que te predico es un Dios real. El Dios que te predico es un Dios que es espíritu, que te ama, dice la palabra del Señor. Y como dice la escritura, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Entonces, por eso aquí en el libro de los Hebreos habla de que todo va a tener su justa retribución. La paga del pecado es muerte, pero el obedecer a Dios produce, como dice en el versículo siguiente, una salvación grande. En el versículo siguiente, por eso dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces observaremos algo que es el descuido del ser humano, el que le ha evitado entrar en el reino de Dios. Nadie ha sido condenado por gusto, como dicen algunas personas, sino que cada persona ha tenido la oportunidad de darse cuenta de que Jesucristo vino por él. Murió en esa cruz del Calvario, derramó su sangre hasta su última gota por ti y por mí. ¿Y por qué entonces no darnos cuenta y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Aceptando a Cristo y sobre todas las cosas dándonos cuenta de algo: la vida pecaminosa que hemos llevado a lo largo y ancho de la historia, solo lo que ha traído son juicios, destrucción y muerte a todas las generaciones. Y ahí es aquellas personas que no entienden y no quieren entender, porque hay un problema de aquellos que no entienden y aquellos que se cegan en su propio razonamiento, como dice la Biblia, y no permiten que la luz de la palabra ilumine sus vidas. Por eso aquí nosotros vemos que en el libro de los Hebreos hace reverencia. Tenemos que atender lo que hemos oído acerca de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y darnos cuenta del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que darnos cuenta que este mundo sin Dios y sin esperanza llega a sus juicios y condenación eterna. En el libro de Mateo capítulo 24 nosotros observamos ahí que cuando los discípulos le preguntan al Señor de que las cosas que se van a dar en el final, que son las que están por darse, allí detalladamente habla Jesús primero de un rapto donde el Señor va a llevar a su iglesia, y está hablando de esta salvación tan grande en el cual Dios va a evitar que tú y yo pasemos por lo que se le llama la gran tribulación o la semana 70 que habló el profeta Daniel, como dice la Biblia, o sea, la semana de la angustia de Jacob. Nosotros debemos de darnos cuenta que ahí en Mateo 24 el Señor detalla por qué entonces desperdiciar esta salvación tan grande si estamos viviendo ahorita momentos de tribulación. Luego vienen lo que se le llama la gran tribulación y por último lo que se llama el derramamiento de la ira de Dios. Algunas personas me han hecho alguna interrogante y me preguntan si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia ha pasado por tribulaciones. Desde el mismo momento en que Cristo levantó la iglesia hemos pasado por muchas tribulaciones. Y la iglesia que Cristo levantó es la iglesia primitiva, la iglesia que vive en santidad, la iglesia que no tiene ídolos, la iglesia que abandona el pecado, la iglesia que hemos aceptado únicamente a Cristo como lo que Él es, único y suficiente Salvador. Y nosotros aquí observamos que en los Hebreos les dice: ¿cómo vamos a perder esta salvación tan grande? Lo cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada
por los que oyeron. Y aquí hablamos que la salvación, como dicen algunos, es algo que se siente. La salvación es algo que cuando nosotros escuchamos a Jesús, atendemos su llamado y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, nos daremos cuenta que somos discípulos de Cristo, hacemos lo que Cristo quiere que hagamos, no a la perfección, estoy consciente, jamás de los jamases, por mucho que nos esforcemos, haremos igual lo que Cristo hizo, pues Cristo es Dios mismo. Pero la verdad de las cosas es que aquí habla de que los discípulos dieron fe, de que en sí ellos recibieron esa salvación tan grande, porque las mismas obras que Cristo hizo en medio de aquel pueblo, los discípulos lo hicieron. Aquí nosotros observamos, y por eso decimos, alguno de los discípulos fue el que escribió esto, porque él dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor en relación a Jesucristo, nos fue confirmada por los que él oyeron. Y qué importante es que la palabra del Señor dice, el que tiene oído oye lo que el Espíritu le habla a la iglesia. He visto mucha preocupación hoy en día en la mayor parte de las personas que por saber el futuro, por saber, deberíamos de estar preocupados, como dicen los hebreos, para buscar esta salvación grande que Dios tiene para con nosotros. He observado algunas personas diciendo ahí que están haciendo unos búnkeres especiales porque en caso de alguna, podemos decir, algunos desastres, entonces ellos quieren perseverar su vida. Pero yo en esta mañana te digo en el nombre de Jesús, la única persona que puede perseverar tu vida se llama Jesucristo, y por eso Él ya tiene un lugar especial para ti y para mí. Él lo dijo a los discípulos, y si tú lo crees, también será para ti. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Jesús dice, y vendré y os tomaré nuevamente y os llevaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto habla que ya los hombres presienten de que van a haber desastres, pero el problema es que el desastre lo estamos creando nosotros mismos. Hoy en esta semana no sé cuántos han observado las pugnas que se han suscitado entre las potencias del mundo, donde unos acusan a otros, otros acusan a otros, unos movilizan su tipo de arma, otros están señalando músculos y todo. Y a como dice la Biblia, cómo se está cumpliendo la palabra del Señor, de guerras y rumores de guerra, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en Hebreos dice, si las palabras dichas por los ángeles fueron firmes, cuánto más las palabras que fueron dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la misma Biblia aquí en Hebreo nos dice que Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que los ángeles y mayor que todos. Por eso debemos de estar conscientes que el Señor Jesús te ha anunciado una salvación, mi amigo, mi hermano en el Señor. Debemos hoy más que nunca orar, velar y orar, como le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto y anuente, pero esta carne es débil. Esto implica, mi hermano que estás escuchando en esta mañana, el Señor quiere que nos levantemos en ayuno, en oración, en ruego, en clamar, en pedirle al Señor, y sobre todas las cosas en predicar este evangelio, a como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice en el siguiente versículo, testificando Dios juntamente con ellos, que hicieron con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. He escuchado algunas personas gentiles que se han sentido como relegadas en este asunto de la salvación, y déjame decirte que Jesucristo en la cruz del Calvario derribó todas esas cosas que impedían que nosotros fuéramos salvos. Antes de morir Jesús en la cruz del Calvario, Él lo dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto implica, mi amigo y hermano en el Señor, ese es lo que Dios quiere para ti. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que seamos sus hijos, pero para convertirnos en hijos de Jesús, entramos por la puerta que es Cristo, abandonamos las obras pecaminosas de la carne, abandonamos todo lo que a Dios le desagrade,
Y es aquí cuando nosotros, dice la Biblia, desde que creímos fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En este asunto de la voluntad del Espíritu Santo debemos de saber que Jesús, Él dijo que fue enviado el Espíritu de Dios para guiarnos hacia la verdad. Es como cuando está un niño y nosotros los adultos le llevamos de la mano, por decir así un ejemplo. Es lo mismo, el Espíritu de Dios ha venido para llevarte de la mano, y que esta salvación tan grande que solamente Cristo te puede dar, no la desperdiciemos, no la perdamos. Fue triste escuchar ayer a un anciano decir, ¿verdad? Con todo respeto, dice, yo me voy al infierno, me dice. Yo ya sé que tengo ganado el infierno. Y yo le digo, ¿y sabes por qué dices eso? Porque no sabes qué es el infierno. Si supieras qué cosa es el infierno, te darías cuenta que también hay una gloria que Cristo tiene para ti. Si observamos, estas palabras son palabras de personas que desconocen que Cristo, como dice, no quiere que el hombre se vaya al infierno, sino que Cristo quiere que nosotros seamos salvos y que entremos con Él al gozo de nuestro Señor, como dice en una de las parábolas. Entonces, aquí nosotros tenemos que observar, no hemos valorado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por tal motivo desconocemos la salvación que Dios tiene para ti y para mí. Ahora en los siguientes versículos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en Cristo en cierto lugar diciendo, en los salmos, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y aquí nosotros observamos de que nosotros, debido a nuestro extravío, hemos venido, como decimos, bajando una escalera de las bendiciones que Dios nos tenía. Hemos ido perdiéndolas poco a poco debido a la rebeldía que ha existido en el corazón del hombre, y que mientras no renunciemos a él y permitamos que la palabra de Dios nos enseñe, creciendo bajo la guianza del Espíritu de Dios, podamos darnos cuenta de algo. Lo que Dios a través de Jesucristo, amigo, te ofrece es muy grande, es una salvación, es algo que nadie te la puede dar. Quizás muchas naciones y muchas personas la están buscando, esta salvación, erróneamente. No se dan cuenta que la única puerta de esta salvación es Jesucristo. Por ahí escuchamos personas recitando, haciendo, qué sé yo, tomando aguas, bañándose con lejías, como dice en el libro de Isaías. Pero hagas lo que hagas, lo único que puede quitar el pecado del mundo, como dijo Juan cuando bautizó a Jesús, fue el Cordero inmolado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en esa cruz del Calvario, y que solamente gracias a ese sacrificio la salvación para ti y para mí es una realidad. Estaremos siempre perdiendo nuestro tiempo no oyendo lo que el Espíritu nos habla. Estaremos perdiendo nuestras almas sabiendo que hay una salvación que Dios te ha ofrecido para todos nosotros, y que lo único que depara para este mundo serán, como dice la Biblia, juicio, destrucción y al final el derramamiento de la ira de Dios, que culminará con la raza humana. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Recuerda que Dios te ama, siéntete amado. Escuchemos la palabra de Dios, busquemos a Jesús. Recuerda que Él siempre está pendiente para abrazarte, para recibirte, para, como dice la Biblia, va a decir en el cielo, venid benditos de mi Padre al reino que os he preparado. Busquemos pues a Jesús, arrepintiéndonos de todo pecado. Oremos y demos gracias. Oh Señor, en esta mañana, Espíritu de Dios, alienta a aquellas personas, Dios, que quizás, como decimos, se han deslizado, Dios, que puedan regresar nuevamente. Yo sé, Padre, que tú, esa es, Dios mío santo, tu perfección. Levantarnos, Padre, de las caídas, levantarnos de lodo cenagoso. Eso es lo que mejor hace, Dios, porque tu misericordia, Dios, todo lo llena. Aquellas personas que quizás, como me han dicho, me doy por vencido, Señor, que en esta mañana se den cuenta que no hay por qué darse por vencido. Tú estás extendiendo tu mano aún, Señor. Intercedes por ellos. Aquellos que empiecen a clamar, Dios mío, sé que tendrán una respuesta
afirmativa de parte tuya, Señor. Y a como estos varones seguidores de Jesús pudieron experimentar en su vida el poder del Espíritu de Dios, de igual manera, Señor, tú quieres hacer grandes obras hoy en medio de las personas que te busquen, Dios mío. Rompe maldiciones de pecado, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, Señor, que se levante en contra de los oyentes, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que caigan por tierra. Tu palabra dice que ni el Hades ni el infierno iban a prevalecer en contra de la iglesia que tú has levantado a precio de sangre. Oh Dios mío santo, que hay un despertar en los corazones de los oyentes, Dios, una búsqueda, Dios. Nada importa, Señor. Quizás hemos llevado una trayectoria larga, Dios, pero lo que nos falta ya es poco, y es solamente esperar tu venida y recibir esa salvación tan grande que tu palabra habla. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta el día lunes, si Dios mediante así lo permite, vamos a estar. He faltado algunos días a hacer la reflexión, a que está un poco afectado de la garganta, pero en el nombre del Señor Jesús, el día lunes vamos a continuar. Bendiciones a todos. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.